Continuamos con el ejercicio número 40. Nos dan un triángulo ahí, bueno, nos piden, o sea, nos aclaran de que los puntos que corresponden son colineales, básicamente para saber que tenemos una figura bien hecha y no hay algo como desfasado. Ya nos preguntan, ¿cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas? Vamos a ir una por una y escribiendo las cosas y qué podemos obtener a partir de ellas según lo que nos van diciendo. Nos dicen que MT es perpendicular a PR. ¿Sí? MT, o sea, MT perpendicular a PR, por lo tanto, ese ángulo de ahí es un ángulo recto, ¿ya? Y nos dicen que RS es perpendicular a PQ, por lo tanto, esto de acá arriba, no RS, PQ es acá abajo el perpendicular, ¿ya? Ahí sí, y nos dicen entonces PTM, el triángulo PTM, es semejante al triángulo PRS, PRS, ¿ya? Y lo importante es el orden en el que nos enuncian las semejanzas, sí tienen que recordar de eso, que es súper importante el orden. Entonces, lo más directo, y como nos están dando ángulos, yo creo que es comparar los ángulos y ver en función de eso si es que vamos a obtener triángulos semejantes o no. Por ejemplo, yo al ángulo de acá le puedo llamar alfa, por ponerle de alguna forma, entonces necesariamente este ángulo de acá es beta. Ahora fíjense, bueno, como yo dibujé acá en RSPT, el PQ, perdón, el ángulo recto lo puedo dibujar hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, si se fijan, alfa también es un ángulo del triángulo PSR. Y como acá tengo un ángulo recto, en esta parte, acá tengo alfa, necesariamente este de acá arriba tiene que ser beta, ¿sí? Porque recordemos que los ángulos internos del triángulo tienen que sumar 180, ¿ya? Entonces, el triángulo PTM, sus ángulos en ese orden, vamos con P, que tenemos alfa, después tenemos, mejor hago una coma para que no se vaya a confundir, alfa, después en el T tenemos beta, y después tenemos un ángulo recto, en ese orden, ¿ya? Y en el triángulo PRS tenemos alfa, tenemos beta después, y después tenemos un ángulo recto, ¿ya? Por lo tanto, por el criterio ángulo-ángulo, si en realidad son dos ángulos nomás, no es necesario comparar el tercero porque sabemos que por consecuencia tienen que ser iguales, estos dos triángulos son semejantes. Así que la primera afirmación es correcta. Vamos viendo qué nos dicen con la siguiente. Nos dicen que MT es paralelo a QR, ¿ya? Y además nos dicen que RS es perpendicular a PQ. Entonces, RS es perpendicular a PQ igual que antes, ¿ya? O sea, aquí tengo ángulo recto, lo voy a dibujar para los dos lados, porque no recuerdo cuál de los dos me va a servir, ¿ya? Y adicionalmente me dicen que MT es perpendicular, o sea, es paralelo a QR, ¿ya? Entonces son como los dos lados así del triángulo más grande, si el MT y el QR son paralelos. Y la característica más importante de las rectas paralelas es que si una línea las corta, forma el mismo ángulo con los dos. Por lo tanto, esto de aquí es alfa, y esto de aquí también es alfa, ¿sí? Porque las corto a los dos en esa parte y me formó eso. Entonces, acá arriba yo en M tengo beta, y acá arriba yo tengo que todo esto es beta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el triángulo es, esas dos rectas son paralelas, ¿ya? Entonces me dicen que ahora el triángulo PTM tiene que ser, que es semejante al PQR, ¿ya? Entonces vamos a anotar en el triángulo PTM y en el triángulo PQR de nuevo los ángulos. Ya, en PTM, en P no lo conozco todavía, pero en T tengo alfa y en M tengo beta, ¿ya? Ahora en el triángulo PQR, en P de nuevo no lo conozco. De hecho, sí, lo puedo conocer, le puedo poner gamma, ¿ya? Y ahora si se fijan, es el mismo ángulo que funciona para el triángulo grande, entonces este sería gamma, después en Q tengo alfa y en R tengo beta. Por lo tanto, los triángulos son iguales, por lo tanto los triángulos que se generan son semejantes. Así que esa también es correcta.
Y en la 3 nos dicen que RQ es perpendicular a PR. O sea, acá arriba esto es un ángulo recto. Y además nos dicen que MT es paralelo a QR, al igual que antes. Entonces aquí tengo alfa, alfa. Tengo que, bueno, en este caso aquí es un ángulo recto. Y aquí voy a decir beta, por decir algo. Y bueno, nos dicen ahora que el triángulo RSQ, SQ y el triángulo PSR. Bueno, en RSQ, en ese orden tengo, bueno, y aquí tengo ya un problema. En R yo no sé cuánto mide el ángulo para el triángulo RSQ. Yo sé que completo mide 90, pero a mí me interesa solo esa parte. ¿Ya? En S yo tampoco sé nada cuánto mide, pero en Q vale alfa. Así que, bueno, tengo un ángulo, pero estoy en problema. ¿Ya? En el PSR tengo P, que es beta, tengo S, que no lo sé, y en R tampoco lo sé. ¿Ya? Y si se fijan, desde de cómo yo tengo estas cosas, yo no tengo más cómo saber cuánto miden ángulos, ¿sí? A mí me gustaría, por ejemplo, decir que este de acá es perpendicular. Si eso fuera perpendicular, entonces yo gano harto, pero no lo sé. Así que con la información que me están dando ahí, yo no puedo afirmar más cosas sobre los ángulos de estos dos triángulos. Por lo tanto, yo no sé si son semejantes ambos. Por lo tanto, esta no me sirve. Así que la alternativa correcta serían 1 y 2, la alternativa D.